Estás en la sintonía de Radio FM Bendición. Proclamando juntos que solo en Cristo hay salvación. Tu radio de bendición. Radio FM Bendición Chile, 107.5. Radio FM Bendición Chile tiene el agrado de invitarte a escuchar Palabra del Señor. A partir de este momento compartiremos un mensaje que cambiará tu vida. Abre tu mente y tu corazón a lo que Dios quiere hablarte en esta hora. A partir de este momento, la Palabra del Señor en Radio FM Bendición Chile, proclamando juntos que solamente en Cristo hay salvación. Dame un corazón entregado a ti. Muy bien, hermanos, a partir de este momento entonces vamos a irnos con una parte muy importante, que es la palabra del Señor, por supuesto. Estoy muy contento de poder acompañarles. Ya llevamos pasadito una hora de programa, pero es importante entregar nuestra alabanza, gozarnos juntos en la presencia del Señor, pero no podemos dejar la palabra del Señor para ver lo que Él quiere mostrarnos en este día. Les invito entonces a que podamos partir a buscar nuestras Biblias. Abramos nuestra mente, nuestro corazón. Recuerden que no son historietas, sino es una palabra que se aplica a nuestra mente, a nuestro corazón, que cambia nuestra vida. Eso es la palabra del Señor. Bueno, lo primero. Pidámosle la dirección al Señor. Señor, en esta mañana, Padre, quiero pedirte que seas dirigiéndome. Úsame como un instrumento en tus manos para poder proclamar esta verdad. Proclamar, Padre, lo que quieres enseñarnos en este día. Te pido que nos seas guardando cada uno de nosotros. Llénanos con tu gracia. Te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Guárdanos, Padre. Enséñanos tu palabra. Úsame como instrumento tuyo. Y sé con cada uno de mis hermanos que están escuchando. Llénanos con tu gracia y tu favor, para que podamos entender lo importante que es estar juntos y en armonía. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Amén. Amados hermanos, la palabra del Señor de esta mañana, de este día domingo, se encuentra, vámonos rápidamente a lo que nos convoca en este día, en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y le vamos a dar lectura del 2, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 13. Una cita que quizás muchos la conocen, es un tanto popular en el pueblo cristiano, pero nos gustaría que no solamente se entendiera como una fábula, como una historieta, sino que lo que quiere decir la palabra y hasta qué punto se aplica, mejor dicho, en todos los puntos, pero que lo podamos nosotros entender. Le doy lectura, como acostumbro hacerlo yo, hermanos, primeramente en la Biblia que todos tenemos, la versión Reina Valera del año 60. Y una vez que dé lectura voy a volver a leerla, pero en la nueva versión internacional, la NBI, que muchas veces es un poco más fácil de que podamos entenderla. Y con las dos versiones vamos a desarrollar en el nombre del Señor el mensaje de este día domingo. La palabra nos dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Aleluya. Esa ha sido la palabra que le hemos dado lectura en el nombre del Señor. Saben, en la versión NBI, y ahora les voy a leer la versión, mejor dicho, les voy a leer la NBI, hermanos míos. Le acabo de leer la versión del 60, el alimento de Dios. Todos los creyentes se habían reunido para pasar juntos el día de Pentecostés. De repente, vino del cielo un estruendo como si hubiese desencadenado una gran tempestad de viento que llenó toda la casa de donde estaban alojados. Y se les presentaron como lenguas de fuego que iban repartiendo a cada uno, se posaban sobre un discípulo. Entonces el Espíritu Santo inundó a todos, y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los iba capacitando. Estaban parando por entonces en Jerusalén judíos y personas piadosas que habían venido a la fiesta de las naciones bajo el cielo. Cuando se oyó aquel estruendo, se juntó allí mucha gente, y estaban que no sabían qué pensar, porque cada uno de ellos oía hablar en su lengua materna a los discípulos. Así que todos estaban admirados y alucinados. ¡Fijaos! ¿Es que no son galileos estos que están hablando? Decían: ¿cómo es que cada uno oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de África, más allá de Cirene, y romanos residentes aquí, tanto judíos de nacimiento como convertidos de otras naciones, cretenses y árabes. Y todos los oímos contar en nuestra lengua las cosas maravillosas de Dios ha hecho. No podían entender lo que estaba pasando, y estaban alucinados unos a otros, y se decían: ¿qué querrá decir todo esto? Otros lo tomaban a chunga y decían: están como cubas. Amén. Les leo las dos versiones, amados hermanos, porque es más fácil quizás entender. Estamos acostumbrados a una, pero también está la posibilidad de poder encontrar la otra. Y ante eso, con las dos versiones de la misma palabra del Señor, vamos a comenzar entonces el mensaje en este día domingo, para que podamos entender qué significaba Pentecostés. Les voy a comentar, amados hermanos, que habían tres grandes fiestas en las que todos los judíos que vivían a más de 30 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a ir: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Es por eso que la gente se empezaba a reunir. Quizás no es el mismo ejemplo, pero nosotros cuando celebramos fiestas patrias, hay personas que se visitan porque son días feriados. Hay personas que se visitan de un lugar a otro, a veces los estudiantes que generalmente, o algunos trabajadores que están lejos de casa, aprovechan de viajar para compartir con sus familias y para ir a darse una vuelta a las ramadas o a algún lugar, ya que esos días son de fiesta colectiva, fiesta nacional.
Eso más o menos pasaba en el pueblo judío. Habían 3 fiestas importantes en las cuales congregaban las personas, y donde eran días feriados, días festivos, era muy común que hubiese más gente en las calles. Muy común que hubiesen personas de diferentes lugares, de diferentes lenguas, de diferentes naciones que estaban alrededor y se congregaban en esto. Es por eso que la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos eran importantes. El nombre que estamos tratando en este momento es que ellos se juntaron en la fiesta de Pentecostés. Pentecostés era el nombre que se le derivaba, que era exactamente lo mismo que decir quincuagésimo, o también se le llamaba la fiesta de las semanas, porque caía en el 50º día, una semana después de la Pascua. Esto más o menos, si lo tuviéramos que comparar con nuestro calendario cristiano, vendría siendo como la Semana Santa, es lo que estaban celebrando. La primera fiesta que celebraban en ella era el equinoccio de primavera. Cuando esto pasaba, lo consideraban como el primer día, y a los 50 días después venía la fiesta de las cosechas, o sea, el Pentecostés. Era entonces, amados hermanos, las condiciones climáticas mejores para viajar. Por lo tanto, mucha gente venía a Jerusalén para Pentecostés. Y eso es lo que le explicaba recién. Es por eso estamos entendiendo un poco el contexto en el cual se dio esta fiesta, en el cual el Espíritu Santo fue derramado. Es por eso que les quiero decir en esta mañana que había ser feriado, una fiesta especial de carácter nacional, tan importante que personas de diferentes naciones, personas aprovechaban el día libre, aprovechaban este día de fiesta y se iban todos a Jerusalén, en la cual estaban también reunidos los discípulos del Señor. Era alguna de las pocas fiestas judías en la cual había tanta gente de otras naciones que venían a celebrarla, porque esta fiesta tenía 2 significados para los judíos. Y al entender esto, vamos a entender por qué a la hora de darse el Espíritu Santo y se derramó, se repartieron lenguas, y al repartirse lenguas eran en diferentes idiomas y dialectos que vivían en ese momento en el sector. Es por eso que le estoy explicando este contexto, para que nos vamos adentrando, vamos entendiendo en qué situación se dio que el Espíritu Santo se derramó. Porque habían hartas características que las vamos a ir analizando ahora, con la ayuda de nuestro Señor. Conmemoraba un aspecto histórico, que es lo que ellos celebraban, que la ley había sido entregada en el monte Sinaí. Y por otra parte también tenía una cosa que tenía que ver con la agricultura, queridos hermanos. Porque en la Pascua, 50 días antes, ellos celebraban el primer gomer de la cosecha de la cebada. Digamos, el diezmo de lo que ellos sembraban. O sea, ellos tenían una medida que era un gomer, y eso ellos lo entregaban a Dios como una ofrenda, que eran verdaderamente los granitos de trigo. Pero 50 días después, en el Pentecostés, se ofrecían 2 panes como acción de gracias por la cosecha completa que se había recogido. Primeramente, ellos tomaban el grano del trigo en la Pascua y se lo ofrecían a Dios. Y a los 50 días ellos pescaban ese mismo grano, o mejor dicho, otro grano, y hacían un pan, y le entregaban 2 panes a Dios como agradecimiento. Lo que tú, Señor, nos diste como simple trigo, hoy nos alimenta, y es el pan. Y ahí ya estamos viendo algunos detalles bastante interesantes que vamos a ir analizando. Y es ahí, en este contexto, nos damos cuenta que Pentecostés tenía 2 características. La ley establecía que ese día no se podía hacer ningún trabajo servil,
Y eso lo encontramos en Levítico 23-21 y en el libro de Números 28-26. Por si lo quieren anotar, para que lo puedan buscar, Levítico 23-21 y Números 28-26. De modo que era un día de vacaciones, por lo que había más gente que nunca en las calles ahí en Jerusalén. Lo que le explicaba al inicio, amados hermanos. Lo que sucedió el día de Pentecostés no se puede explicar con palabras. Lo cierto es que los creyentes tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo que inundaba su ser. Debemos darnos cuenta de que no se trata de que hubiese adquirido una capacidad especial para hablar las lenguas extranjeras. Aparte, que acá había otro detalle que no era menor. Yo no quiero menoscabar a las personas que viven en los lugares apartados, en los campos, y que trabajan, pero quizás es un buen ejemplo. Cuando uno ve a alguien que vive en ciudades grandes, puede decir, este hombre puede tener más cultura, más educación. Estos hombres pueden ser, o mejor dicho, pudieron tener más acercamiento a la educación. Por lo mismo podían hablar otros idiomas, podían ser más. Pero cuando uno se refiere a la gente que vive aislada en los campos, en los cerros, en las montañas, generalmente las posibilidades de que se instruya tanto son menores. Y eso pasaba. Cuando veían a las personas que vivían en Galilea, ellos decían, bueno, son pescadores, son personas que no tienen mucha cultura, no se desarrollan mucho en la parte académica quizás. ¿Qué van a saber hablar idiomas? ¿Qué van a saber expresarse con los demás? Quizás los que estaban encargados de trabajar en comercio, porque viajaban, tenían mejor educación, una forma más fácil de expresarse con todo, y especialmente en otro idioma. Pero las personas que estaban allá, en Galilea, y las personas que vivían, que venían de Galilea, eran personas que no eran conocidas porque eran, como lo podemos decir en nuestro tiempo, de bajo perfil, y eso les llamó la atención más aún. Seguimos con el relato, hermanos, para que no nos desviemos lo que la palabra nos quiere mostrar. Estamos claros entonces es que esas personas no tenían la capacidad de aprenderse todas las lenguas extranjeras que se estaban hablando, porque en ese momento el Espíritu Santo se reveló de tal manera que hizo que las personas pudieran hablar lenguas, pero lenguas conocidas en ese momento, para testimonio de lo que estaba pasando, para que todos se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo, que el poder de Dios se estaba manifestando en forma grande ese día en la fiesta del fin de semana, la fiesta de la semana, en la fiesta de Pentecostés. En la iglesia primitiva se manifestaba un don que nunca ha desaparecido del todo en la iglesia y que ha vuelto a surgir especialmente en las iglesias pentecostales y carismáticas de este siglo, que se llama el hablar en lenguas. El principal pasaje, hermano, que nos describe y nos da enseñanza sobre este don es en Corintios 14. El apóstol Pablo dice que aunque él habla en lengua más que nadie en Corinto, en el culto público considera preferentemente usar la lengua con todo para que puedan entender lo que él estaba expresando, para que así todos fueran edificados, y recomienda el apóstol Pablo en Corintios que se reserve el hablar en lengua para edificación personal, y si se usa este don en público, que haya también interpretación, porque si no, hubiese hermanos nuevos, que podrían pensar que los que hablan en lengua están locos. 1 Corintios 14, 23 lo muestra. Esa parece haber sido la reacción de algunos de los oyentes de Pentecostés al escuchar hablar lenguas extrañas, porque quizás había un judío que no entendía árabe, y al escuchar hablar a su compatriota en árabe no entendía y pensaba, este debe estar lleno de mosto. El mosto era una bebida alcohólica que embriagaba, lleno de vino, cerveza.
o otras bebidas alcohólicas que sí te dan ese efecto de embriaguez. Y algunos decían que los discípulos estaban verdaderamente borrachos. Sin embargo, el don de lenguas que se manifestó en Pentecostés no requería interpretación. ¿Saben por qué, hermanos? Es posible que los discípulos hablaran su dialecto y el Espíritu hacía que los oyentes recibieran simultáneamente la interpretación, cada uno en su propia lengua materna. En caso de que Pentecostés, el poder del Espíritu Santo era tal que daba a aquellos sencillos discípulos la capacidad de presenciar el Evangelio en forma cábala hasta lo más íntimo de su corazón. En este caso, lo que pasó ese día, hermanos míos, en Pentecostés, es algo que nos deja muy claro la palabra. Estaban juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y eso nos enseña la primera aplicación. No se trata de que estemos en una iglesia en 4 paredes encerradas, mientras el hermano que dirige, el hermano que predica, está entregando. El que dirige está preparando al pueblo en la alabanza, en la adoración, para aceptar la palabra que ya se viene. El que predica está siendo un instrumento de Dios, en ese momento está dirigiendo al pueblo con la palabra del Señor. Pero hay hermanos que en vez de estar atentos a todo lo que está pasando, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual, están comiendo, porque a veces son verdaderos campings los que se llevan en las iglesias. Quizás se entiende con los niños, pero a veces eso es para los adultos. Están pendientes del que entra, el que sale, el que va al baño, el que viene del baño. Está pendiente de si la cortina del templo está corrida o no está corrida. Y en ese aspecto jamás, si hubiese pasado eso aquel día, en la fiesta aquella, en aquella casa donde estaban reunidos los discípulos, jamás hubiera pasado nada. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque ese día, sobre la base de la unión, unánimes juntos, el Señor derramó su gracia aquel día, marcando el inicio de la iglesia. Y no estoy diciendo de la iglesia evangélica, estoy diciendo de la iglesia del Señor. Lo importante que podamos estar mientras el Señor está ministrando, nosotros debemos ser dejados ministrarnos por el Señor. Porque cuando estamos juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, va a pasar lo siguiente: el Señor va a derramar su gracia. Y cuando el Señor derrama su gracia no queda en nada. Podemos decir que la fiesta del Pentecostés, quizás no lo han visto así, algunos le dan mucho énfasis a que hablaron en lengua. Pero resulta que no hablaron en esas lenguas angelicales como menciona en 1 Corintios, como lo toqué rápidamente, sino que hablaron en lenguas conocidas. Para ellos no, ellos simplemente se dispusieron a ser instrumentos de Dios en ese momento para que Dios hiciera lo que Él quería con ellos, que su Espíritu Santo lo usara como un vaso, como barro, y Él creó, el Señor mismo creó sus cántaros en ese momento, porque estaban ellos dispuestos a hacerlo. No hubiera sido posible si ellos no hubieran estado en esa misma comunión unos con otros, sirviendo a los demás, ministrados por la palabra. Lo más factible es que había que estaban compartiendo lo que Jesús había dicho, lo que había hecho, compartiendo la experiencia de las predicaciones que hacían y que la gente se convertía y creía en Jesús. Estaban unidos. Lo más factible es que estaban cantando salmos, cantando alabanza. Y Dios vio la intención de su corazón.
y vio que estaban todos juntos y unánimes en lo mismo. Y mandó la promesa del Espíritu Santo que fuera derramada sobre todo. Pero lo más importante es que cuando se les dieron las lenguas de fuego repartidas a cada uno de ellos en ese momento en Pentecostés, ¿saben para qué fue? Fue para testimonio de todo el mundo. No necesitaban intérpretes porque donde esta fiesta, al inicio del mensaje se los dije, era una fiesta pública, era un día feriado, una fiesta nacional, en el cual convocaba a muchas personas de diferentes nacionalidades. Israel, Palestina, estaban en un lugar tan estratégico que era el nexo entre el Oriente, digamos Europa, el Medio Oriente, el Lejano Oriente, el Mediterráneo, Egipto, el nexo para poder llegar a África. Muy estratégico. Por lo mismo siempre había muchas personas de diferentes nacionalidades. Y en este día especial había más personas quizás de lo normal celebrando esta fiesta. ¿Y por qué les digo que fue de testimonio? Porque lo que los profetas, lo que decían los apóstoles en ese momento era maravillas del poder de Dios. Esas maravillas las podían entender los hermanos que estaban ahí de otras lenguas. Y decían, ¿cómo puede estar diciéndome las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos? A mí, y yo lo estoy entendiendo. Así era. Eso es el poder de Dios. Y aquí podemos sacar también una aplicación muy grande que Dios, hermano. Lo que podemos decir, ¿saben lo que es? Es que el Señor mismo permitió que pasara esto para que pudiéramos confesar las grandezas del Señor en toda lengua y nación. Por eso hoy día acá en Chile, hablando chileno, castellano, podemos proclamar estas verdades de Jesucristo. Esto que pasó hace más de 2000 años atrás, cuando el Espíritu fue derramado para testimonio de los demás. Hubieron personas que decían, ¿y estos qué están haciendo? Miren, si no me equivoco, esta fiesta fue en la mañana, alrededor de las 9, 10 de la mañana. No era un horario para que la gente estuviera borracha. Y algunos burlándose, como lo hacen el día de hoy. Dicen, mira las cosas que están diciendo, no les entiendo, de estar borrachos, ebrios, curados. Y no era así. Era el poder de Dios que estaba en ellos. Y estaban siendo un reflejo para todas las naciones de que Jesucristo iba a marcar su iglesia a partir de ese momento, no solamente para los judíos, sino que para el judío y para el griego también, para el árabe, para el etíope, para el egipcio, para los de Media, para los de la iglesia de Grecia. Estaba marcando el inicio del pueblo de Dios, de lo que hoy conocemos como iglesia del Señor. En una fiesta que quizás los mismos apóstoles no tenían claro de que podía derramarse tanto poder de Dios en ellos en ese momento. Pero sí tenían claro algo, tenían claro que ellos tenían que estar juntos, unánimes, y cuando estaban juntos y unánimes, el Señor iba a estar con ellos. En nuestras iglesias a veces queremos que haya manifestaciones especiales de Dios, pero si no estamos juntos unos con otros, ¿cuándo? Lo primero que nos muestra el pasaje es que había una unión, una comunión entre unos y otros. Y esa unión, esa armonía, saben hermanos, les dio consecuencias. Y la consecuencia principal que les dio, ¿saben cuál fue? Que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, comenzaron a testificar de lo que el Señor estaba haciendo en ellos. Su espíritu comenzó a testificar. Quizás ellos no se daban cuenta que estaban hablando en árabe, en medo, en persa, en griego, pero los demás sí se daban cuenta que el poder de Dios estaba con ellos. Quizás pasan cosas que a veces nosotros no las entendemos, pero si hacemos las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo,
te aseguro que el otro sí lo va a entender. El otro que está alrededor, al frente, tu vecino, tu compañero de trabajo, en tu escuela, va a ver que hay algo diferente en ti. No lo entiendo yo, pero lo que sí entiendo es que estoy entregado a mi Señor. En el día de Pentecostés ellos no lo entendían. Ellos no entendían lo que estaba pasando, solamente que la unidad que recibieron, o mejor dicho, por la unidad que ellos tenían, el Señor se complació de ellos, dándoles esta demostración grande de testimonio ante los demás. Pablo recomendaba que el hablar en lenguas era de edificación personal. Pablo decía que si no hubiera un intérprete, mejor no, para no confundir a la gente. Pero el caso puntual que se dio acá en Pentecostés fue totalmente diferente. Porque estas personas, sin mucha preparación quizás, como llamaríamos hoy día incultos, y menos que se manejan en idiomas, si hoy cuesta a nosotros, con toda la tecnología que tenemos, con toda la facilidad que tenemos, con esta globalización que está tomando el mundo cada vez más. Por algo me estás escuchando en este momento en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica. Y aún así nos cuesta aprender otros idiomas. Imagínense en el contexto que se estaba dando de personas que no tenían acceso a tanta educación y que podían compartir las maravillas del Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Porque ellos estaban con el Señor. Porque ellos estaban cumpliendo. ¿Cumpliendo qué? Cumpliendo la palabra que se nos revela en el Salmo 133. Porque cuando la palabra de Dios la empezamos a hacer parte nuestra, cuando la palabra del Señor empieza a ser un motor importante y primordial, absoluto en nosotros, las promesas de Dios se cumplen. La obediencia trae consigo bendición, prosperidad. Estos hombres fueron prósperos. Estos hombres fueron privilegiados. El mismo privilegio lo puedes tener el día de hoy tú, hermano, si nos acercamos a la palabra. Alabar a Dios es importante, pero no va a ser nunca más importante que poder ser ministrados por la palabra. Y me refiero específicamente al tema de una radio, como nosotros, Radio FM Bendición. Yo les puedo colocar todo el día música y música y música que a ustedes les guste, pero mi intención no es solamente entretenerlos, sino es llevarlos al altar del Señor. ¿Para qué? Llevarlos al altar del Señor para que ustedes puedan hacer cosas grandes, para que el Señor los use a ustedes como instrumentos, para que ese día, como el día de Pentecostés, pueda ser una realidad con ustedes también el día de hoy. Cuando la palabra la vamos conociendo, vamos entendiendo, vamos siendo obedientes y las promesas de Dios se van cumpliendo en nuestra vida. Hemos tomado la iniciativa de colocar versículos, y no solamente versículos, sino que capítulos completos de la Biblia en una forma recitada, para que tú lo puedas escuchar, que tú puedas tomar tu Biblia y comparar palabra por palabra, coma por coma, lo que se está haciendo. ¿Y sabes para qué? Para que conozcas la palabra del Señor. A eso le complementamos la mitad de las horas del día con predicaciones de la palabra del Señor. No queremos entretener tus emociones. Queremos conectar tu espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas ser un instrumento de Dios. Para que el Pentecostés de aquel día se pueda dar el día de hoy también. El Salmo 133 es claro. El Salmo 133 nos refleja lo que pasó en Pentecostés. Cuando comenzamos a dar el relato del nacimiento de la iglesia, en Hechos 2, estaban todos unánimes y juntos, en un solo sentir, en un mismo espíritu. El Salmo 133, ¿qué nos dice, hermano? Toma tu Biblia. No se trata de que escuches lo que yo digo, se trata de que tú tomes la Biblia y que puedas revisar, crecer en el conocimiento de su verdad. Ya la tienes. Amén. Nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
¿Qué es lo que es bueno y delicioso según la palabra del Señor? Que los hermanos estén juntos y en armonía. Podemos estar en una iglesia todos juntos en un culto, en un templo, pero la mitad de hermanos no se miran ni se saludan con la otra mitad. El secreto no es estar juntos en un lugar, es poder estar juntos y en armonía en la presencia del Señor. Porque cuando pasa eso, se cumple la palabra. El Espíritu Santo, la Biblia lo refleja como aceite, como unción. Y el Salmo 133 nos dice, escucha hermano, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, escúchalo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? El Señor derramó su bendición. Y no solamente su bendición, porque personas que quizás no eran ni judíos ni prosélitos, o sea, no eran ni judíos y tampoco convertidos de otras naciones, eso eran los prosélitos, recibieron una revelación directa. Aquellos hombres sin tanta capacidad, sin tanta preparación, esos hombres como tú y como yo, empezaron a contar las maravillas del Señor. ¿Saben por qué? Porque su espíritu estaba, la palabra nos dice que debemos buscarle en espíritu y en verdad, en nuestro espíritu, en la verdad del Señor. Esos hombres que eran tan simples como tú y como yo, se dispusieron, aplicaron en su vida el Salmo 133 y estaban juntos y en armonía. Y cuando estaban juntos en armonía, la cosa no quedó ahí. ¿Saben por qué? Porque la palabra nos dice que cuando estamos juntos en armonía, el Señor manda su bendición. Cuando estamos juntos en armonía, el óleo, el aceite del Espíritu fresco llega a nosotros. Esto pasó en el tiempo de los salmos, miles de años antes. Y más miles todavía si lo comparamos a nuestros días. Esto pasó hace 2000 años atrás, cuando la iglesia nace con el derramamiento de su Espíritu. Queremos que la iglesia se reavive, correcto, amén, aleluya, gloria sea al Señor, pero debemos entender que para eso debemos estar juntos y en armonía. El Señor quiere hacer cosas grandes, el Señor quiere bendecir a su pueblo y quiere sanar, salvar. Cristo Soxo, el Salvador, el Sanador, a este mundo en crisis, en caos. ¿Pero para qué? Para que seamos reflejos de Él, para que la Biblia, la palabra del Señor, se cumpla en nosotros. Tome solamente la referencia al Salmo 133. La Biblia está llena de cientos de citas que nos hablan de lo mismo, y quizás miles de citas que hablan de lo mismo. Por lo mismo, querido hermano, lo que quiero decirte en esta hora es una cosa importante. Si queremos que el Señor haga cosas grandes en nosotros, si queremos que el Señor se manifieste en una forma muy especial en nosotros, quiero decirte que debemos mantener una vida de santidad, de comunión. El Señor Jesús nos dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Está resumiendo. Si ustedes aman a Dios, amar al Señor con todo vuestro corazón, y si se aman a ustedes, se están resumiendo los 10 mandamientos. Cuando empezamos a amar a nuestros hermanos, empezamos a tener una relación con nuestros hermanos, una comunión con nuestros hermanos. Y el fruto de esa comunión, según la palabra del Señor, como nos muestra en el Salmo 133, es que vendrá su bendición. En Deuteronomio 28 nos habla de las consecuencias de la bendición. ¿A qué? A la obediencia. ¿A qué obediencia? A la obediencia a la palabra del Señor. Hay algunos que sueñan con un Pentecostés en sus iglesias. Deja de soñar. Busquemos el rostro del Señor.
Deja de pensar qué lindo sería. Empecemos a vivir este Pentecostés que se vivió hace tantos años y que hoy puede ser una realidad, hoy día mismo en tu iglesia el día domingo. Déjate de comer chicles, déjate de mirar, vas a quedar con tortícolis, con dolor en el cuello, tanto mirar el que sale y entra al baño. Anda con un corazón dispuesto para que el Señor haga en ti. Y te vas a dar cuenta que cuando estamos todos juntos remando para el mismo lado, y van a venir cosas grandes y maravillosas que no conocemos, dice el Señor. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en su misma palabra. Crónicas. Quiero decirte en esta mañana, no quiero hacerte sentir bien o sentir mal con el mensaje, solamente te quiero mostrar lo que el Señor te quiere hablar en esta hora, en esta mañana. Busquemos el rostro del Señor, amados hermanos. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Somos parte de un cuerpo. Somos parte de la milicia del cielo, del ejército del Señor. Un ejército militar, para que tenga éxito, debe estar todo unido, sincronizado. Con mayor razón nosotros que somos parte del ejército del cielo. Sincronicémonos unos con otros, con nuestros hermanos, para que juntos estemos alabando, glorificando, honrando a nuestro Señor. Para que juntos podamos ser ministrados por el Señor. Y para que juntos podamos testificar lo que Él quiere hacer, así como en aquel día en Pentecostés las lenguas de fuego fueron derramadas. ¿Sabe para qué? Para testimonio de los hermanos que estaban y de los que no eran hermanos, para que conocieran en su propia lengua, porque el Señor quiere derramarse a todos. Te digo a ti en esta hora, busquemos la comunión unos con otros, porque eso es obedecer al Señor. Una casa dividida no prospera. A veces, a pesar de nuestros orgullos, vanidades, proyectos personales, queremos prosperar, queremos tener un gran avivamiento, que nuestras iglesias se llenen, pero no estamos dispuestos a mirar al hermano al lado. La Biblia nos dice así. La ecuación de Dios nos dice que la unidad trae consecuencia. La bendición, el óleo del Señor se derrama en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a la palabra de Él. Entendamos que estamos para testimonio de los demás. Pentecostés fue un día de testimonio. Tú y yo somos un día de testimonio en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros vecinos, en nuestras iglesias especialmente. Podemos entender que los trabajos no nos entiendan porque somos cristianos. Sí, correcto. Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen, no tienen la luz, no tienen tu revelación. Pero que eso mismo se aplique en nuestras iglesias, hermanos, ahí sí que no estamos bien. Porque cuando aprendamos a estar en comunión unos con otros, la palabra dada en Hechos 2 se va a aplicar en ti, en mí, en nuestra congregación. No esperemos que los demás, que mejor dicho, no esperemos que el Señor actúe en los demás. Hagamos que el Señor actúe en nosotros, y nosotros como testimonio vamos a hacer, ¿saben qué cosa? Nosotros como testimonio vamos a hacer que el Señor se glorifique en nosotros. Vamos a hacer verdaderamente barro en sus manos y vamos a dejarnos moldear como Él quiere. Te animo en esta mañana a lo que te estoy explicando de la palabra. Seamos testimonios para que los demás conozcan las maravillas del Señor que está haciendo en ti y que también está haciendo en mí. Te invito en esta hora que puedas inclinar tu rostro y que le podamos pedir al Señor que nos ayude a estar juntos y unánimes para que Él haga en nosotros como Él quiere. Señor, quiero pedirte, Padre Santo, que nos ayudes a dejar nuestra humanidad
llena de orgullo, llena de rencores, llena de vanagloria, Señor. Ayúdanos a preocuparnos por el otro. Ayúdanos a estar unidos cuando estamos en tu presencia. Como el día de hoy, quizás en el culto, cuando compartimos con hermanos, que podamos estar juntos y unidos en lo mismo, para que tú puedas hacer cosas grandes con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que no hemos dejado que tú hagas en nosotros, Señor, por nuestra rebeldía, por nuestro orgullo, por nuestras vanidades. Te pedimos perdón en esta hora y queremos decirte, Señor, úsame como instrumento tuyo. Úsame de testimonio como aquellos varones de Dios que proclamaban tus verdades, aunque no lo entendían ellos, pero eran instrumentos tuyos. Te pido, Señor, en esta hora que nos seas ayudando a cada uno de nosotros para que sea levantando tu pueblo para testimonio y para que muchos alcancen salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.
en la sintonía de Radio FM Bendición 107.5, proclamando juntos que solo en Cristo hay salvación. Radio FM Bendición Chile, tu radio de bendición. La única razón de